viendo varios ejercicios o ejemplos de potencias. Ya hemos visto en las clases de esta semana, la que tuvimos el día lunes, vimos específicamente propiedades de potencias de base racional. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios, cómo ir aplicando esas propiedades, cómo desarrollar estos ejercicios, porque en la guía de la próxima semana la idea es que vaya muchos ejercicios de este tipo para que ustedes puedan aplicar eh, estas propiedades, ¿no es cierto?, ejecutarlas al hacer ejercicios de potencia. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. 3/4 elevado a 5 multiplicado por un tercio, ¿no es cierto?, 1,3, perdón, periódico elevado a 5 y por 3/7 elevado a 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar ahí? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguna idea? ¿El primer paso para realizar ahí? Chiquillos, vayan participando, tienen que tratar de mencionar ahí en el chat o si no, abren sus micrófonos y comenten. Aquí en el chat tengo una respuesta. Ya. Muy bien, Isidora. Ese es el primer paso. Pasar, ¿no es cierto?, ese número decimal a fracción para poder sumar, multiplicar las fracciones y aplicar las propiedades de las potencias. Entonces vamos a copiar el 3/4, igual como está arriba. Y entonces, recuerden que para pasar un número, este es un decimal infinito periódico. ¿Qué número no se ve, Belén? Que yo tengo la pizarra aquí, no sé dónde colocarla porque no me deja moverla más tampoco. Es 3/4 elevado a 5 por 1,3 periódico elevado a 5 por 3/7 elevado al cuadrado. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces, como este es un decimal infinito periódico, entonces vamos a copiar ese decimal tal como está, como entero, 13, pero tenemos que restarle, recuerden, lo que no es periodo, que en este caso es el 1. Y eso lo dividimos por 9. ¿Cuántos 9? En este caso uno solo, porque tenemos un solo dígito que corresponde al periodo, que sería el 9. Ahí, que sería, digamos, el 3, ¿no es cierto? Y eso por 3/7 al cuadrado. No sé si ahí se están viendo todos los números, digamos, las tres fracciones que van a formar parte de esta multiplicación. Muy bien. Entonces, nuevamente copiamos esta 3/4 elevado a 5 por 13 menos 1, 12 novenos, por, ahí eso está elevado a 5. Y esto es 3/7 al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta esa parte del ejercicio? ¿Alguna duda? No. Ya. Gracias por la respuesta, Vicente. Parece que es el único que está conectado con la clase. Entonces, recuerden que aquí nosotros tenemos que empezar a aplicar propiedades. ¿Qué propiedad podemos aplicar entre esta
y esa fracción de ahí? Em, ¿Qué tienen en común? em, ¿Qué tienen en común? mm, Ya, que ambos están elevados a 5. Muy bien, Belén. ¿Te lo caliento en el micrófono? Entonces, si están ambos elevados a 5, si están ambos elevados a 5, la propiedad me dice que dos potencias de igual exponente que se están multiplicando, yo conservo el exponente y multiplico las bases. Entonces, en este caso sería 3 cuartos multiplicado por 12 novenos, y eso elevado a 5 por 3 séptimos elevado al cuadrado. Entonces, recuerden que para multiplicar dos fracciones, yo simplemente multiplico su denominador con su denominador y el numerador con el numerador. Entonces, sería 3 por 12, 36, y 9 por 4, ¿también cuánto es? 36. Y eso elevado a 5 por 3 séptimos elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta fracción se nos simplificó bastante el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tenemos un 36 dividido por 36, eso es 1. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría 1 elevado a 5 por 3 séptimos elevado al cuadrado. Y 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Por lo tanto, este ejercicio me va a quedar 1 por 3 séptimos al cuadrado. Y entonces solamente elevo al cuadrado 3 séptimos, que sería 3 por 3 partido por 7 por 7. ¿No es cierto? Entonces, vamos a seguir al otro lado, ¿ya? Vamos a cambiar de página aquí. Vamos a copiar esa última expresión. 3 por 3 y 7 por 7. Entonces nos va a quedar 1 por 3 por 3, 9, y 7 por 7, 49. Y 1 por 9, 49 avos es 9, 49 avos. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿O con algún paso? ¿O con algún procedimiento? No sé si voy a volver a la página anterior para que tengan ahí el desarrollo, digamos, del ejercicio y puedan observarlo. ¿Por qué coloqué un 1? Porque 36, ahí está, 36 dividido por 36 es 1. Entonces quedaría 1 elevado a 5. Por eso que coloco en 1. Y después 1 elevado a 5 es 1, porque tú multiplicas 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Entonces si tú tienes como base 1 y tienes cualquier exponente, siempre el resultado es 1. ¿Sí? ¿Responde eso a la pregunta, Isidora? Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta con alguna parte de este ejercicio? ninguno. Gracias por la respuesta. Ya, Belén tampoco dice que no tiene dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos a otro ejemplo. Bueno, ahí mejor. Entonces, vamos a ver este que es más cortito, pero que también tenemos que aplicar propiedades. Y esa es la idea de estos ejercicios, que podamos ir aplicando las propiedades que aprendimos para simplificar el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, tenemos un medio elevado a la cuarta y eso elevado al cuadrado por 4 elevado a 8. Entonces, ¿qué propiedad aplicamos aquí para el desarrollo de este ejercicio?
¿Qué propiedad es la más adecuada? Para reducir esa expresión de inmediato. ¿Ideas? ¿Por el micrófono o por el chat? Pero participen, tienen que participar, chiquillos. Porque en esta parte yo ya he hablado mucho. Potencia sobre potencia. Perfecto. Sí, muy bien, Matilde. Potencia sobre potencia. Y la potencia sobre potencia a nosotros nos dice que esos dos exponentes se tienen que multiplicar entre sí. ¿No es cierto? 4, si está 4 elevado al cuadrado, entonces multiplico 4 por 2. Entonces me va a quedar 1/2 elevado a 8 por 4 elevado a 8. Entonces aquí vuelvo a la misma propiedad de recién. Tengo dos potencias de igual exponente, yo puedo juntarlas, multiplicar sus bases y conservar el exponente. Entonces voy a tener aquí 1/2 por 4 y eso elevado a 8. Miren cómo hemos reducido la expresión haciendo solamente una multiplicación. La única multiplicación que nosotros hicimos hasta ahora es multiplicar esos dos numeritos que están ahí. 4 por 2, 8. Y hemos aplicado propiedades y hemos reducido, digamos, esta expresión a una sola. Ahora vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo multiplico un entero por una fracción, el entero lo divido por 1 y entonces multiplico como que fueran dos fracciones. 1 por 4 y 2 por 1. Entonces 4 por 1, 4 y 2 por 1, 2. Y eso elevado a 8. 4 dividido por 2 es 2, ¿no es cierto? Entonces me da 2 elevado a 8. ¿Y 2 elevado a 8 cuánto sería? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, y 128 por 2, 264. Hago un comentario al margen de esto. Eh, la potencia, o sea, cuando tienen base 2 y la base 2 la van elevando a 2, a 4, etcétera, son números que están asociados a, para aquellos que les gusta la computación y les gustan la tecnología, todas las memorias se manejan con potencias en base 2. Por ejemplo, si usted quiere agregar RAM, los teléfonos tienen 4 de RAM, o tienen 2, o 4, u 8 de RAM, 16 de RAM, o los discos duros son de 128, de 264, de 512, y todo eso lo único que están haciendo es elevar el 2 a 4, a 6, a 8, etcétera, etcétera. Y ahí le van dando las distintas memorias, tanto memorias RAM como memorias de disco duro en computadores o en celulares también, ¿ya? Por eso que si usted y usted dice, un teléfono de memoria interna de 64 GB. Entonces, eso es 2 elevado a 6, ¿no es cierto? Y si tiene una memoria de 264, es 2 elevado a 8. Muy bien. ¿Alguna consulta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Le hago este comentario, digamos, para que le sea mucho más fácil de calcular una potencia en base 2, porque son números más conocidos, son números más familiares para ustedes, porque normalmente cuando ven características de un celular o de un computador o de una tablet, están, digamos, incluidas esas características, son números ahí. Ya, veamos otro ejercicio. Vamos a ver este ejercicio que está aquí. 4/3 elevado al cubo dividido por menos 2/5 elevado al cuadrado por 3/10 elevado al cubo.
Muy bien. ¿Qué propiedad o qué operación hacemos primero? Porque aquí, digamos, lo importante es saber qué propiedad podemos, o sea, cuál es el orden de operación. Porque tenemos dos fracciones que se están dividiendo y dos fracciones que se están multiplicando. Entre esas dos, ¿cuál va primero? La multiplicación, ¿no? Muy bien, la multiplicación. La multiplicación se ejerce primero, se ejecuta primero que la división. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer sería operar primero esas dos fracciones, ¿no es cierto? Esas dos fracciones que están ahí. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿hay alguna manera de juntar esas o reducir esas expresiones de alguna manera o no? ¿O no se puede? ¿Hay alguna propiedad que yo pueda aplicar ahí? Ya. ¿Por qué debería multiplicar los exponentes? A ver, aquí me están haciendo una sugerencia que multiplicar los exponentes. ¿Puedo hacer multiplicar los exponentes? ¿Hay alguna propiedad que me permita hacer eso? Sí, pero no sé si aplica. ¿Por qué no aplica? ¿Por qué no debería? O sea, ¿por qué podría aplicar o por qué no podría aplicar? A ver, ¿cuál es? Yo tenía, cuando yo tenía multiplicaciones de dos fracciones, tenía dos posibilidades. Vamos a recordar aquí y vamos a escribirlo en otro color para que podamos recordarlo. Posibilidad número uno. Yo tenía una potencia de esa forma que se multiplicaba con una potencia de igual base pero de exponente diferente. ¿Qué hacía yo? Conservaba la base y sumaba los exponentes. Ah, ¿Cierto? Esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad era que yo tuviera una potencia, perdón, de esa forma que se multiplicaba con esta. Es decir, con una potencia que tienen bases diferentes, pero sus exponentes son iguales, que fue lo que hicimos recién en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué hacía yo ahí? ah, Juntaba a ambas bases que se estaban multiplicando y conservo el exponente. ¿Sí? Esas son mis dos posibilidades, por lo tanto, la pregunta es, ¿esto que yo tengo aquí es es una de las dos que están abajo o no? no. ¿Cumple alguna de las dos? Ninguna, ¿no es cierto? No son iguales ni las bases, ni son iguales los exponentes. Ahora, alguien me podría decir, pero profesor, si usted observa, ese exponente es igual a ese exponente, ¿no es cierto? Y usted diría, puedo juntarlos, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la operación es diferente, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos una división y aquí tenemos una multiplicación. Si se estuvieran las tres fracciones multiplicando o si estuvieran las tres fracciones dividiendo, entonces yo podría juntar la primera con la última, porque digamos, se están multiplicando las tres, no hay problema, lo puedo hacer. Pero no puedo, digamos, separarlas de esa manera porque la operación es diferente. Por lo tanto, lo único que me queda aquí es aplicar los exponentes a las fracciones y luego operar, digamos, la multiplicación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a copiar aquí, pero vamos a escribir con negrito para que sepamos que lo que está en rojo son las propiedades. Copiamos el 4/3 elevado al cubo que se está dividiendo por esta operación que está acá. Entonces, yo voy a elevar, recuerden que cuando yo elevo, tengo una potencia de base racional, puedo multiplicar directamente la base fraccionaria por sí misma o elevo al cuadrado el numerador y el denominador aparte. So, vamos a elevar el numerador aparte 2 elevado al cuadrado, me da 4 positivo, ¿no es cierto?
Recuerden que si tenemos el paréntesis y hay un signo negativo que está siendo afectado por la potencia, si el exponente es par, como en este caso 2, el resultado siempre es positivo. Entonces, porque usted está multiplicando menos 2 por menos 2, es 4 positivo, porque menos por menos es más. Y abajo me queda 5 por 5, 25. ¿No es cierto? Y ahí estaríamos ya aplicando ese exponente cuadrado al numerador y al denominador. ¿Alguna duda con eso? Repito, aquí lo único que hicimos fue eso, transformarlo en eso. Porque aplicamos ese exponente 2, ¿no es cierto?, a ese 2, que es el numerador, y a ese 5, que es el denominador. Entonces, menos 2 por menos 2, más 4. Menos 5 por menos 5, más 25. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Seguimos entonces. Aplicamos ahora la potencia cúbica, es decir, la potencia de 3 al 3 décimos. Entonces, 3 por 3, ya, voy a volver atrás. Voy a volver atrás, porque tanto Isidora como Belén me están pidiendo que si lo puedo explicar de nuevo. Lo voy a explicar de nuevo, antes de pasar al 3 décimos, ¿ya? Voy a hacer un paso más. Y ese paso voy a borrar la segunda propiedad, esta de aquí, y vamos a escribir ese paso extra para poder explicar. Copio el de arriba, ¿no es cierto? 4 tercios elevado al cubo. Dividido por. Entonces, al aplicar yo ese cuadrado, estoy diciendo que menos 2 por menos 2, y estoy multiplicando menos 5 por menos 5. Y este lo estoy dejando tal cual, porque todavía no me meto en esa potencia. Entonces, estoy aplicando este cuadrado. Ese cuadrado lo estoy aplicando aquí a ese 2 y a ese 5. Entonces estoy multiplicando por sí mismo el menos 2 por menos 2, y ese menos 2 por menos 2 me da 4. ¿No es cierto? Y ese menos 5 por ese menos 5 me da 25. Positivo. ¿Estamos claros ahí con ese paso extra o no? ¿Por qué me dio 4/25? Ya. Entonces ahora volvemos a aplicar ahora el cubo, ¿no es cierto? Este cubo vamos a aplicarlo a ese 3 y a ese 10. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 3 por 3 por 3, dividido por 10 por 10 por 10. Todos positivos, porque lo que está dentro del paréntesis en este caso ahora es positivo. Entonces nos va a quedar 4 tercios elevado al cubo, dividido por 4/25 por 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahora, este de aquí también vamos a aplicar el exponente, ¿no es cierto? Este 3, que está aquí, vamos a aplicarlo al 4 y vamos a aplicarlo al 3. Por lo tanto, me quedaría 4 por 4 por 4, dividido por 3 por 3 por 3. Y eso dividido por 4/25 por 27 dividido por 1000. Ahora, usted puede ir, si ya maneja las propiedades, si se acuerda bien cómo operar las fracciones, usted puede ir evidentemente acortando pasos. Por ejemplo,
cuando yo apliqué el exponente del 2 al 2 quintos, al menos 2 quintos, usted puede aplicar el 3 también al 4 tercios y el 3 al 3 décimo al tiro y haber aplicado las tres potencias. Entonces usted puede ir haciéndolo más rápido. Yo lo voy haciendo uno por uno para que todos tengan claro, digamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero puede aplicar las potencias de inmediato a las tres fracciones y luego hacer las operaciones de multiplicación y división, según corresponde. Entonces, en este caso me va a quedar 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Eso me da 64. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces vamos a escribir ahora la operación final, que sería 64 27avos dividido por 4 25avos por 27 milavos. Entonces aquí volvemos al tema de que va primero la multiplicación, ¿no es cierto? Y entonces vamos a multiplicar, voy a cambiar aquí, vamos a poner una calculadora, 4 por 27. 4 por 27. Y eso me da 108, ¿no es cierto? Entonces yo vengo aquí. Entonces lo de arriba me da 108. Dividido por 25 por 1000, obviamente eso es 25.000, ¿no es cierto? Y eso divide a 64, 27avos. Entonces aquí usted puede, ¿no es cierto?, multiplicar 64 por 25.000, porque recuerde que cuando hace una división multiplica cruzado, ¿no es cierto? Multiplica S con S y S con S. Entonces, 64 por 25.000. Me da 1.600.000. Entonces, me da 1.600.000 dividido por 27 por 108. Me da 2.916. Entonces después usted puede ver si es que eso es simplificable. O sea, de hecho es reducible, pero vamos a ver si se puede dividir. 1.600.000 dividido por 2.916. Nos da un número con, si usted se da cuenta, con decimales, así que no nos sirve. No podemos dividirlo simplemente, podemos simplificarlo. Entonces, 2.916 dividido por 2 nos da 1.458. Entonces, 1.458. Y 1.600.000 obviamente es, dividido por 2 es 800.000, ¿no es cierto? Y eso lo puede volver a simplificar por 2. 1.458 dividido por 2 le da 729. Vamos a poner aquí 729 y lo de arriba 800.000 dividido por 2, 400.000, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos, a lo mejor es dividible, puede ser por 3 a lo mejor, pero ya lo vamos a dejar ahí nomás, ya para no alargarnos tanto. Pero eso sería, digamos, el desarrollo de este ejercicio. Era un poquito más largo porque como no podemos aplicar una propiedad para reducir, entonces tenemos que hacer todo ese camino largo. Ya vamos a ver uno más. No sé si hay alguna consulta con este ejercicio y con ese uno más vamos a terminar. Todo esto es la idea, chiquillos, que ustedes vean cómo se van aplicando las propiedades, cómo se aplican todo lo que hemos, digamos, en estos ejercicios estamos aplicando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya la operatoria de fracciones,
el concepto de potencia, las propiedades de potencias, tanto de potencias de números enteros como de bases racionales, ¿ya? Que son las mismas propiedades, solamente que se aplican a fracciones en algunos casos y en otros se aplican a enteros. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna. Exactamente Matilde, multipliqué cruzado. Ahora, para hacer divisiones de fracciones, ustedes pueden multiplicar cruzado, ¿no es cierto? Donde la multiplicación del numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción me entregan el numerador de la fracción, me dan ese numerador. Y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda me entrega el denominador del resultado. Ahora, si usted prefiere, en vez de multiplicar cruzado, usted prefiere poner 64 dividido por 27 y multiplicado por 25.000 dividido por 108, también lo puede hacer. Y recuerde que al invertir la segunda fracción, entonces usted multiplica ahora derecho. Multiplica ese por ese, y ese por ese que es lo mismo que está multiplicando cruzado. Multiplicamos 64 por 25.000, ¿no es cierto? Y esa multiplicación nos entrega ese resultado. Si multiplicamos los denominadores, nos da ese resultado, que es lo mismo, ¿ya? Pero repito, usted puede elegir, digamos, la metodología que a usted más le acomoda para obtener el resultado de una división de fracciones, ¿sí? ¿Alguna otra consulta con respecto a eso? ¿Ninguna más sobre este ejercicio? No creo. Ninguna más. Ya, gracias chiquillos. Vamos a ver el último ejemplo, que va a ser el siguiente. Menos 10 sextos, no, menos 10 octavos, elevado a 6 por menos 2 cuartos elevado a 4 por 0,4 elevado a 2. Entonces, como recién vimos, lo primero que tenemos que hacer es transformar el decimal en fracción, porque la idea es aplicar las propiedades de las potencias de base racional. Y para tener potencias de base racional tenemos que tener solo fracciones, ¿sí? Porque los decimales, si bien son racionales conceptualmente, al momento de operarlas, ¿no es cierto? O de operar un número decimal, es mejor tenerlo expresado como fracción, ¿sí? Además que es más exacto, digamos, el resultado. Entonces, vamos a copiar esto, menos 10 octavos elevado a 6 por menos 2 cuartos elevado a 4 por, como es un decimal finito, copiamos el número como si fuera un entero, el 4, ¿no es cierto? Ahora todo esto va a estar elevado al cuadrado, dividido por un número 1, ¿no es cierto? Y como es un solo decimal, tiene un solo 0. Es decir, 4 décimos. ¿Podríamos simplificarlo? Sí, podríamos simplificarlo, ya al tiro, esa fracción de ahí, pero no la vamos a hacer para que no confundirlo más. Entonces, aquí nosotros tenemos multiplicación de fracciones, pero si usted se da cuenta no tienen igual exponente, porque uno está elevado a la sexta, otro al cuadrado y otro perdón, a la cuarta y otro al cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer con estas fracciones para reducir estos números y no usar números tan grandes?
¿Cómo, Matilde, eso que me estás diciendo de ponerle un 10, me estás diciendo, te estás refiriendo, es la respuesta, digamos, a esto que estábamos haciendo aquí, ¿no es cierto? 4 dividido por 10. Sí. Sí, la anterior, perfecto. Entonces, vamos a simplificar estas fracciones. Miren, la primera fracción es simplificable por 2, ¿no es cierto? Me queda 2 por 5, 2 por 4, elevado a 6. La segunda también es simplificable por 2. 2 por 1 y 2 por 2. Y la última también es simplificable por 2. 2 por 2 me da 4 y 2 por 5 me da 10, elevado al cuadrado. Ya, ese es el primer paso, digamos, como para achicar el ejercicio, ¿no es cierto? Para que los números me queden más chiquititos. Entonces, ¿alguna otra posibilidad? ¿Hay alguna otra posibilidad que podamos hacer aquí? ¿A alguien se le ocurre algo, no? Según las propiedades que nosotros vimos. Seguir con el ejercicio. No sé. Pero ¿cómo seguimos? Haciéndolo así con lo de la potencia. Así A ver, normal. voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo en común que tengan esos exponentes? ¿Esos tres exponentes? Que son así 2 por... Son elevado a 2. Algo así. Ya, son elevado a 2, ¿no es cierto? Es decir, ¿son elevados a 2 o son multiplicados por 2? Son múltiplos de 2. Gracias, Elías. Qué múltiplo. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, que ese exponente, el primer exponente, es 2 por 3. El segundo exponente es 2 por 2. Y el tercer exponente es 2 por 1. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros hemos visto alguna propiedad donde podamos aplicar esa relación que nosotros vemos ahí en esos exponentes? Que son múltiplos de un mismo número. A ver, por ejemplo, si nosotros pusiéramos la primera. Por la segunda, que sería y la tercera lo dejamos igual, ¿no es cierto? Ahí. ¿Podríamos hacer algo con eso, no? Ahora se multiplican o suman los exponentes, no me acuerdo. ¿Qué podemos hacer con eso? A ver. Se multiplica. ¿Qué se multiplica? Yo tendría que hacer... Miren, vamos a hacer algo. Yo les voy a dejar planteado esto. Hasta ahí. Copien eso en su cuaderno donde puedan. Entonces, van a tener que hacer dos cosas. La primera es operar esta multiplicación que está ahí, que yo acabo de encerrar con esas líneas en celeste, tal como está ahí. Es decir, aplicar el exponente 6 al 5, aplicar el exponente 6 al 4, aplicar el exponente 4 al menos 1 y al 2, ¿no es cierto? Aplicar el exponente 2 al 2 quintos. Y ver qué resulta, y después y esos resultados multiplicarlos entre sí.
es cierto? Y les va a dar un resultado. Y luego, desarrollen como ustedes piensan que se tendría que desarrollar esta segunda opción y vean si les da el mismo resultado. Porque recuerden que la idea de las propiedades es simplificar un ejercicio, hacerlo más fácil. Evidentemente, si yo tengo planteado esto, esta segunda posibilidad, ¿no es cierto? Que yo achiqué, ¿no es cierto? Reduje buscando un exponente común. Esa posibilidad, ¿no es cierto? Se me reduce el ejercicio y hago más rápido el ejercicio. Pero, obviamente, debería llegar al mismo resultado. Entonces, eso les va a quedar como tarea. Y la próxima clase, el día lunes, lo primero que voy a preguntar es si alguien logró demostrar que ambos caminos son lo mismo. Porque tienen que demostrarlo, ¿ya? Entonces puede usted hacer el ejercicio ordenadito así en su cuaderno, le saca una foto y lo comparte ahí al chat de la clase de Zoom, ¿ya? O yo puedo dejar que pueda compartir su pantalla y muestra ahí en su celular, puede compartir la foto, ¿no es cierto?, del ejercicio. ¿Les parece? ¿Lo dejamos como desafío? Porque esa es la idea, que ustedes puedan aplicar las propiedades y sean capaces de desarrollar este tipo de ejercicio, ¿ya? De manera simple, no tan complejo. Ya, chiquillos, ahí quedamos entonces, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes les tengo que pasar un aviso. Ustedes tenían una pequeña capacitación, una pequeña reunión con el capellán del colegio, con el pastor Alexis, mañana, pero esa capacitación la cambiaron para el día de hoy, ahora a las 3 de la tarde, es decir, en 10 minutos más tienen esa reunión con el capellán, para que estén atentos, ¿no es cierto? Seguramente a su correo les va a llegar una invitación para que se puedan conectar a las 3 de la tarde con el capellán, ¿ya? Para esa reunión con él. Por favor, no olvidarlo, ¿ya? Bien, ya chiquillos, entonces les dejo la tarea, que está ahí en la pizarrita. Estamos grabando ya la clase, así que también les va a quedar la clase grabada para a todos que quieran ver, digamos, y revisar la tarea y la traen el día lunes, ¿ya? Recuerden, resolver primero la multiplicación así como está allá arriba. Menos 5 cuartos elevado a 6 por menos 1/2 elevado a la cuarta por 2/5 elevado al cuadrado. Y vean cómo se puede juntar o simplificar. Yo les di el comienzo del ejercicio ahí con ese planteamiento y vean si se puede hacer algo con respecto a eso. ¿Les parece? Me parece. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces. Se cuidan mucho Adiós. y nos vemos el día lunes. Que esté muy bien. Bueno. Chao, que vaya bien. Chao.